No. Y vamos a darles la cordial bienvenida al tercer parcial. Este tercer parcial en derechos humanos vemos tres cosas que son bien interesantes. La primera son las generaciones de los derechos humanos. Cómo se clasifican los derechos humanos y vamos a ver que hay dos puntos de vista de cómo los vamos a clasificar. Luego tenemos la jerarquía normativa y en la jerarquía normativa hacemos la pregunta del millón. ¿Qué es superior? ¿Los tratados o la Constitución? Esa pregunta que se hizo la Corte Suprema, esa pregunta que se hacen un montón de políticos aquí en Honduras, esa es la pregunta que nos vamos a hacer nosotros también, específicamente en las cuestiones de derechos humanos, pero obviamente aplicable a todas las ramas del derecho. Y lo último que hacemos es ver esos casos, esos que ustedes han estado investigando. Entonces vemos esos casos, ustedes nos lo presentan y hacemos un debate muy bonito realmente acerca de esos casos que ustedes miran. Entonces ese es nuestro tercer parcial. Es un parcial bastante interesante, por lo menos a mí, que soy la que les doy la clase, me gusta el tercer parcial, especialmente porque ya los miro presentando y los miro haciendo cosas distintas, ¿verdad? Cosas que son quizás no muy comunes para ustedes, que pueden ser muy nuevas para ustedes, pero que van siendo cada día un poquito más abogados. Entonces me encanta a mí este tercer parcial, me encanta tenerlo con ustedes y realmente es muy enriquecedor para nosotros. Además de eso, el día de hoy, pues nosotros tenemos ya las notas del segundo parcial. Ya están subidas a plataforma. Tengo ciertas preguntitas de ciertas personas, ¿verdad? Acerca de alguna cuestión que tengamos pendiente. Tengo también, casi todos los exámenes se grabaron bien, les cuento, esa es la buena noticia, casi todos se grabaron bien en esta clase, pero sí tuve algunos que no se lograron grabar. Eso me comentaron de Infotecnología que el problema era justamente el internet. O sea que quizás el problema fue la plataforma, pero quizás el problema fue el internet de donde estaban realizando su examen que no terminó de cargar. Entonces, 3 de ustedes van a ver que tienen una nota superior en eCampus de lo que tienen en eLearning. Y es justamente porque en eCampus está el examen que las 3 me mandaron a mi correo electrónico. Entonces, ahí pues tenemos esa anotación, diría yo, ¿verdad? Les recuerdo que este segundo parcial costaba 35 puntos y le quiero felicitar de una manera muy especial a Yulisa Suyapa Merlo. ¿Dónde está Yulisa? Vamos a ver si ingresó a la clase hoy. Ahí está, Yulisa. Felicidades por haber sacado esos puntos que tanto ansían sus compañeros y obviamente tener acreditados sus 35 puntos en este parcial. Si todavía tenemos duda, yo sé que varios de ustedes tienen alguna duda por ahí, o que no me han mandado alguno de sus trabajos, pues por eso no les hemos subido esa partecita. Pero a Yulisa sí le doy la felicitación por tener todos sus puntos de su segundo parcial. Así que felicidades, espero que lo Gracias, disfruten. abogada. Espero realmente que lo disfruten, no es fácil, yo sé que no es fácil, yo también fui alumna. Entonces la felicito por ese 35. Y tuvimos 34 también, así que también me alegra mucho esos 34. Empezamos entonces hablando acerca de las generaciones de los derechos humanos. Cuando hablamos acerca de las generaciones de los derechos humanos, deberíamos de saber que hay dos diferentes teorías. Está la teoría que es la teoría popular, es decir, la teoría que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, la que eh, inclusive las ONGs prefieren, es esta teoría de las generaciones. Y la teoría de las generaciones, impresionantemente, es la más nueva. Es la que menos años de existencia tiene. Esta teoría la desarrolla un profesor de derechos humanos que se llama Karel Basak. Murió hace poco, Karel, hace menos de 5 años murió el profesor Basak. Pero esta teoría que él desarrolla la desarrolla en 1979. Y la mayoría de nosotros sabemos que en derecho, cuestiones que son de 1979, yo creo que son consideradas recién nacidos, ni siquiera bebés, ¿verdad? Recién nacidos.
Entonces, esta teoría increíblemente ha tenido una aceptación bastante grande. Como les digo, las ONGs, esta es la teoría que les gusta. Y esta teoría es la más nueva. Y vamos a ver qué es lo que dice la teoría. Empezamos diciendo de que Karel era un profesor y jurista del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Lo segundo es que está basado en las 3 palabras de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las 3 palabras de la Revolución Francesa? A ver quién me las quiere decir. Libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad, fraternidad y ¿cuál es la otra? Libertad. Sí, ahí se la sopló Rosa, libertad. Tal como dice Rosa y como nos confirma el compañero, esas son las 3 palabras que nos da la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es lo que significan estas 3 palabras en el contexto de los derechos humanos? Pues nos lo va a expresar Vasek en sus generaciones. Se conocen como los derechos de los humanos adentro de la sociedad. Es decir, para él, los derechos humanos no solo era el hecho de que nosotros fuéramos humanos, sino que nosotros vivíamos adentro de una sociedad. Esto ya va muy de la mano con las cuestiones sociológicas que en teoría, en la filosofía, en la psicología, nos dicen que el hombre no es una isla. Yo creo que sí han escuchado esa expresión, ¿verdad? El hombre no es una isla. Entonces, esa expresión básicamente, dice Vasek, va de la mano con lo que nosotros vemos, porque los derechos humanos, dice él, no solo es yo como humano, sino yo como humano que vivo en una sociedad. Si no existiera esa sociedad, pues no existiría el derecho. Así dice él, si no existiera la sociedad, si yo estuviera un hombre solo en una isla desierta, ¿existiría el derecho ahí? Es la pregunta que él se hacía, ¿verdad? Entonces, él obviamente, haciendo esa observación, lo que está haciendo es poniéndose del lado de los positivistas, que dicen que no es cierto que el derecho existe y que uno nada más lo describe, sino que para él el derecho es algo que yo hago, redacto, lo publico y es ley para el Estado. ¿Sí? Entonces, esa era la apreciación que tenía Karl Vasek. No pueden existir los derechos humanos si el humano no vive en una sociedad. ¿Cuál es la primera palabra de la Revolución Francesa? La palabra libertad. Entonces él dice, la primera generación de los derechos humanos es la libertad. Esa es la primera generación. ¿Qué incluye la libertad? La libertad incluye 2 cosas, la libertad en sí y la participación política. Y hace una observación que también increíblemente interesante. Obviamente, Karl Vasek era bastante práctico, ¿no? Y Karl Vasek dice, miren señores, es que no importa lo que la ley diga. Si yo no puedo tener participación política, elegir y ser electo, esa ley va a cambiar de manera antojadiza. Si de por sí tenemos problemas con esas reformas y esas modificaciones, quiero que se imaginen que ustedes ni siquiera pudieran elegir, mucho menos ser electo, ¿verdad? ¿Cómo serían esas leyes? ¿Cómo serían esas realidades? ¿Podrían ustedes influir en ellas? ¿O simplemente tendríamos que decir amén? Entonces, para él, decía, dentro de la libertad existe la libertad en sí y la libertad en el hecho de libertad de expresión, libertad de culto, libertad de inclusive no tener una religión, libertad de pensamiento, sí, las libertades que ustedes conocen, que ustedes estudiaron en su segundo parcial, y la participación política. Entonces, esta es la primera generación, nos decía Karel. ¿Cuál es la segunda generación? La segunda generación, nos decía Karel, era la igualdad, la segunda palabra de la libertad de la Revolución Francesa, igualdad. ¿Y qué incluye la igualdad? La igualdad incluye los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Es decir, económicamente, si yo hago un trabajo, se me debería de remunerar exactamente igual al que hace exactamente mi mismo trabajo, en las mismas horas, con la misma calidad. Entonces, yo debería de ser remunerada, yo debería de poder tener propiedad privada, yo debería de poder decidir ir a una escuela privada, así como hacen ustedes, ir a una universidad privada. Yo debería de poder tener el dinero mío
para poder gastar el dinero mío en lo que yo decida que yo lo voy a gastar. ¿Sí? Muy interesante esa teoría de los derechos económicos. Luego tenemos los derechos sociales y en los derechos sociales ahí hablamos del trabajo en sí, o sea, el hecho de que yo pueda escoger qué trabajo tener, el hecho de que yo pueda escoger si conformo una familia o no. Puedo yo decidir, no, no voy a tener hijos y me voy a quedar soltera el resto de mi vida o soltero el resto de mi vida. Voy a vivir bien tranquilo y sin mucha deuda, dicho sea de paso, si llego a hacer eso, ¿verdad? Los que son papás aquí saben que no es barato tener un hijo. Entonces, dice Sadie que absolutamente no, dice que no son baratos los hijos. Así liso, así liso, la vi. Entonces, justamente él nos dice, nosotros deberíamos tener el derecho de elegir esas cosas. Si yo quiero formar una familia, si yo quiero ser abogado, si yo quiero ser ama de casa, si yo quiero no necesariamente tener una profesión formal, sino que, no sé, una profesión técnica, ser un plomero, electricista, yo debería de poder tomar esas decisiones por mi propia persona. Entonces, esos son los derechos sociales. ¿A qué escuela van a ir los niños? ¿Sí? Que si va a ser una escuela religiosa o va a ser una escuela secular, que si vamos a, no sé, darles de comer solo vegetales, nunca van a saber lo que es la Coca-Cola hasta que ya sean grandes y vayan a su primera fiesta. Todas esas decisiones que nosotros podemos tomar son cosas sociales. ¿Qué amigos tener? ¿A qué iglesia ir? Si pertenezco o no a un partido político. Todas esas cosas son eh, derechos sociales que nosotros tenemos. Y luego tenemos los derechos culturales. Y en esos derechos culturales está qué idioma hablo. ¿Sí? Porque puede ser que yo hable el español, pero ¿qué tal si yo también de hablar el español hablo el garífuna? Se me debería de respetar el hecho de yo poder hablar garífuna, de poder hablar algún dialecto que nosotros podamos tener. Entonces, eso es un derecho cultural, el derecho cultural a nuestra propia comida, a nuestras bebidas ancestrales. La mayoría de los hondureños me dicen el gifiti, abogada. Y les digo yo, no, no solo el gifiti, o sea, tenemos horchata y tenemos diferentes sabores que les ponemos al agua, tenemos un montón de bebidas que son a base de maíz. Entonces, eso también es parte de nuestra cultura. Y eso solo hablando acerca de los aborígenes de Honduras. O sea, si usted viene de otro lugar y es hondureño por nacimiento y su familia tiene otro tipo de cultura, pues debería de respetarse esa cultura. Que usted quiera comer marmaón, que usted quiera comer falafel, que usted quiera comer, no sé, ay, esa salchicha bien rica que venden en el súper. Ya me acordé, ya me dieron ganas. De la salchicha que le dicen kielbasa, que la comen ciertos polacos y ciertos alemanes que viven aquí en Honduras. Deliciosa la salchicha esa. Ellos deberían de poder expresarse, venderla, poder tener esa interacción cultural con nosotros, ¿no? Y como les digo, es bien rica, es bien rica esa salchicha kielbasa. Si la miran en oferta, cómprenla, porque usualmente la venden cara. Entonces, si la miran en oferta, cómprenla, bien rica. Hablamos también acerca de cómo nos vestimos, cómo son esas vestimentas clásicas que nosotros tenemos entre nosotros, que debemos de enaltecer, que debemos de cuidar, esas danzas, esa música, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones culturales, pero además de eso, no solo es el hecho de que yo hable español, es el hecho de cómo yo hablo el español. Nosotros, la mayoría de los hondureños, tenemos problema con el sonido de la S. Yo soy especialista en eso. Yo digo jugado. ¿Dónde está la Z? El sonido de la S ahí, a saber dónde se fue, ¿verdad? Porque es un sonido de S. Juzgado. No, es rarísimo. Yo solo digo juzgado cuando lo estoy pensando y lo digo de manera expresa. No, si yo le estoy hablando en el día a día, le digo jugado, el jugado de letras, así le digo. Ni hablarle de los que son de San Pedro. Por lo menos yo, que no soy de San Pedro, digo la S de San. Pero la mayoría de los jampedranos no dicen la S de San Pedro. ¿Verdad que no? Dicen, es que yo soy de San Pedro. Hijo de puchica. Ya. No, no, sí, no me tenés que decir más, Leo. Desde que me dijiste hoy, ya sé que sos de San Pedro. No ni siquiera la primera S dicen, ¿verdad? Entonces, eso también es parte de nuestra cultura, cómo nosotros hablamos. Hay cosas que pueden ser muy bonitas, el cantado que tenemos los hondureños al hablar, dice la Real Academia Española que es uno de los cantados más hermosos del español. Y como es uno de los cantados más hermosos del español y somos tan melódicos, es la razón, dice la Real Academia Española, no les estoy mintiendo,
que es la razón por la cual los hondureños, cuando estamos rodeados de una persona que tiene un acento distinto al nuestro, acoplamos el acento de ellos, porque la manera en la cual hablamos es bien melódico. Entonces nos acoplamos a la canción de los otros. Así dicen los de la Real Academia. Entonces, bueno, pues algo, algo de verdad de ser, porque los hondureños nos vamos 6 meses y después no recordamos cómo decir las cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad? Es parte de ser hondureño. Y también tenemos cosas que no son muy bonitas. Dicen los mexicanos de que la sociedad hondureña es altamente fálica, así dicen, altamente fálica. Y les digo yo, ¿por qué somos altamente fálicos? Porque yo miro, por ejemplo, los hombres que todavía no son tan irrespetuosos en el día a día. Me dice, solo decime vos así, en el día a día con tus amigos, ¿cuántas veces vos usás la palabra V-E-R-G-A? Y me la deletrean porque ellos no la dicen. Y yo, pues a decir verdad, de vez en cuando sí me he hecho mis buenas palabritas, pero me dice, eso los hondureños son, o sea, te vale V, está buenísimo, entonces está bien la B, te pones bola, estás a B, te querés pelear con alguien, te voy a dar la B, o sea, todo es fálico, me dicen, y si no decís la B, decís P-I-J-A, y yo, sí, verdad, y me dicen, ¿qué, ¿te vale qué? Me dice, y yo, no, sí es cierto, esa sí lo uso, me vale P, sí es cierto, yo la uso y me empiezo a reír. Entonces ellos me dicen a mí, tu sociedad es altamente fálica, esa es parte de la cultura que ustedes tienen. Le han dado, yo no sé ni cuántos significados a esas dos palabras, cosas buenas, cosas malas, cosas tristes, cosas alegres, y es la misma palabra la que usan. Y yo, pues fíjate que sí tenés razón, como que sí tenés razón, y está bien la B, y estoy yo bien la B, y te voy a dar la B, o sea, todo es B, todo es P. Entonces, ellos dicen, eso es parte de la cultura hondureña. Obviamente tenemos comidas que nosotros tenemos, como la baleada, que fue nombrada la comida número 1 centroamericana. No es broma, fuimos nombrados la número 1, la baleada es la número 1 de las comidas centroamericanas. Entonces tenemos también las comidas, cómo las comemos, qué le vamos a poner a esa tortilla, porque la tortilla de harina existe en toda América Latina, pero nosotros la hemos hecho especial. Entonces, ese tipo de cosas es de lo que nos habla BASAC en cuanto a los derechos culturales. Poder hablar el idioma como nosotros hablamos el idioma. Poder comer la comida que comemos, compartir esa comida, compartir esa música, compartir esas tradiciones que nosotros tenemos. Eso es importante, nos dice BASAC. Es importante para que uno se sienta integrado adentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, primera generación, ser libre. Y además de eso, poder participar en la política para yo poder seguir siendo libre. Y luego la segunda generación, derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Eso nos dice BASAC. Y entonces luego está la tercera generación, la tercera palabra de la Revolución Francesa, que es fraternidad. Y entonces aquí nos dice BASAC, se incluyen todos los derechos solidarios. Todos los derechos que yo utilizo para vivir en sana convivencia. En otras palabras, ahí estamos hablando acerca del debido proceso, estamos hablando acerca de el respeto que nosotros tenemos que tenerle a la unión familiar, el hecho de que nosotros tenemos que tener ciertos límites en las cosas que nosotros hacemos y decimos en cuanto a nuestros similares. Usualmente ese límite es la verdad. O sea, si yo tengo que hablar con la verdad, no, sí tengo la libertad de expresión, pero tengo el límite de tener que hablar la verdad. O sea que yo no puedo decir, fíjense que yo acabo de, ahorita que son hoy, julio 23, a las 6:04 de la noche, vi a Pablo en la cantina echándose 2 obtusos. Eso no es verdad, porque ustedes lo están viendo ahí sentado tomando clases. Entonces no es cierto que esté en una cantina bebiendo, ahí lo vemos. Entonces el límite de esa libertad que tenemos es la verdad. Yo tengo que poder dar algún tipo de evidencia, que es cierto que él está en una cantina bebiendo, una foto, un video. Él subió al Instagram y en el Instagram sale que está en la cantina de los 3 hermanos, así se llama una que queda cerca de mi casa, cantina de los 3 hermanos. Entonces él se toma la foto, selfie, con la cerveza aquí,
y la sube a las 6:05 y dice ubicado en Cantina Tres Hermanos. Entonces él por su propio peso cae, ¿verdad? Por estar metido donde no debe, cae. Y si yo digo, yo vi que él estaba ahí, pues, y ahí está, mira, ahí está la foto. Pero si yo le digo que él estaba ahí y ahorita más bien él está en clase aquí con nosotros, entonces estoy faltando a la verdad. Entonces, eso es lo que nos dice Basa, que es la tercera generación, los derechos solidarios. Cómo yo tengo que ser con el resto de los seres humanos. Algo que ha sucedido desde ese entonces es que esta teoría ha agregado una cuarta generación. Y esa cuarta generación nos dice, incluyen los derechos de los humanos como una especie. La especie sapiens sapiens. ¿Sí? Entonces, esta cuarta generación que no está enunciada en la Revolución Francesa, lo que nos quiere decir es que nosotros como especie necesitamos ciertas cosas para poder vivir en paz. Una de ellas es un medio ambiente sano. Y cuando hablamos de un medio ambiente sano, ahí es donde Basak dice, necesitamos meter ahí la seguridad, por ejemplo. Si usted vive en un lugar que es inseguro, está muy difícil de que usted pueda vivir en paz. Y si no, vaya a darse un paseíto allá por Comayagüela a las 2 de la mañana, o a Guamilito, a eso de las 3 de la mañana en San Pedro. Vaya a darse un paseíto, a ver qué tal les va. Yo creo que regresa ni los calcetines, o como decía un tío mío, ni los escarpines va a regresar con ellos. ¿Verdad? Entonces no tenemos esa paz. El medio ambiente también incluye carreteras, calles, incluye escuelas, incluye hospitales. El medio ambiente es lo que me rodea. Entonces incluye esas cosas. La mayoría de las personas piensan que el medio ambiente solo son los arbolitos y los animalitos, que son importantes, sí, es cierto, pero además de eso es todo lo demás que nos rodea. Una de las cosas que nosotros tenemos aquí en Honduras que todavía no lo hemos sabido combatir es contaminación visual. Usted va caminando en un bulevar o ve en el carro en un bulevar y es una cantidad enorme de señalizaciones, de postes. Bueno, hay postes hasta que se están queriendo ya caer aquí en Tegucigalpa de tantos alambres que les hemos puesto y tantos cordones y tantos diferentes cables que le ponemos a esos postes, ¿verdad? Y me encanta porque la solución de ellos es poner un tubo atrás del tubo. Y entonces atar los dos o medio cambiarle, pasarle ciertos cables y eso es todo. Esa es la gran solución que han hecho, ¿verdad? Entonces tenemos una contaminación visual bastante grande en Honduras y bueno, en las ciudades ni hablar de la contaminación acústica. El pito, los sonidos altos, en todos los centros, por ejemplo, de las ciudades, usualmente un periodista hace poquito me dice a mí, es que estamos en un dembow. Esto todo es un dembow, me dice a mí, porque usted va al centro de la ciudad, cada comercio tiene su propia música. La música se escucha como a 2 cuadras de distancia y hasta ponen parlantes afuera del comercio para poner la música aún más alta. Entonces, usted no puede caminar tranquila. En el centro de Tegucigalpa, por ejemplo, usted no puede caminar tranquilamente. Así de decir, voy a ir a una tienda. No, acaba con los oídos que, bueno, le retumban no solo de esa música, sino que de los pitos de los carros. Esa que famosamente la ley de tránsito dice el claxon. Sí, el pito que le decimos nosotros usualmente aquí en Honduras. Todo el mundo está pitando. O sea, ahorita vengo del tráfico, venía sentado, o sea, literal, todos estábamos en la misma situación, pero la cantidad de gente que estaba tocando el pito, yo le di, ¿para qué pita? ¿Será que es que si es que pita va a elevarse uno de los carros y se ve a ir y entonces usted va adelante? No, no sé qué es lo que está haciendo pitando, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el punto? Está el semáforo en rojo, solo se pone en verde como literal 10 segundos, no van a pasar, tranquilo, eventualmente vamos a llegar. No, ella sí estaba, ¿verdad? Y ahí uno de sus compañeros le dijo, sí, yo aquí estoy en fila todavía, sí, es cierto. Y le apuesto que están pitando un montón alrededor de él. Eso se llama contaminación acústica. Y una de las cosas que usualmente, bueno, una de las cosas que yo noté cuando yo me fui a vivir a Valle de Ángeles, era que en la noche no se escucha nada. Se escuchan los grillos, bien de 3, 4 de la mañana se empiezan a escuchar gallos, pajaritos. Eso yo no lo escucho ni soñando en Tegucigalpa, no lo escucho. No lo escuchaba en la casa donde yo viví la mayor parte de mi vida, en las Lomas del Mayab, yo no escuchaba eso. Es mentira, nunca lo escuché. Me fui a vivir a Valle de Ángeles y escuché todo.
había, habían unos, ay, ¿cómo se llaman estos? Que andan por la, bueno, se me va a venir, que no son ratas, sino que son hamsters, les dicen, que uno de los vecinos compró dos parejitas, una parejita, y se le escaparon, y entonces ahora han reproducido como que si fueran conejos el asunto, y entonces cuando caminan, uno los escucha caminar, trrut, los escucha en la grama. Yo eso nunca lo hubiera escuchado en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, eso se llama contaminación acústica y es parte del medio ambiente donde nosotros vivimos. Y Basak decía, tenemos que evitar esa contaminación acústica, tenemos que evitar esa contaminación visual. Y si usted va a Europa, por ejemplo, si usted va a Estados Unidos, usted va a ver que una de las cosas que no es muy frecuente es ver cables, cables en la calle. Usted no ve cables, usted ve un poste, pero cables no mira. Y los postes que mira son de luz, los cables están subterráneos. Usted va a Asia, inclusive a ciertos países asiáticos, Japón, Singapur, los cables que usted mira son nulos o casi ninguno. Todo lo único que usted mira son las torres de luz, pero usted no mira dónde están los cables de esas torres de luz. ¿Quién ha estado empezando a hacer eso en América Latina? Argentina y Chile están empezando a hacer eso de quitar la contaminación, regulan mucho cómo tienen que ser los rótulos, en qué colores pueden ser, no pueden tener reflejos muy fuertes. También están empezando a los decibeles, a qué volumen, a qué nivel de volumen y a qué nivel de decibeles usted puede tener música. No importa si es un sábado a la 1 de la tarde, debería de tener un nivel normal la música que usted escucha. Entonces esas cosas son cuestiones del medio ambiente. Luego tenemos las comunicaciones y las comunicaciones se han vuelto bien importantes por el hecho de que antes yo para comunicarme necesitaba que viniera el periódico o necesitaba que prender el tele y que llegara el noticiero. Pero ahora las comunicaciones no solo es que yo las estoy recibiendo, yo el usuario normal, sino que yo puedo también comunicar mis ideas por medio de Facebook, por medio de Instagram, por medio de Snapchat, por medio de TikTok. Yo puedo comunicar mis ideas, comunicar mis proyectos. No necesito inclusive tener mucho más que un teléfono inteligente y acceso al Internet. Eso básicamente es todo lo que yo necesito. Antes yo necesitaba tener un periódico, yo necesitaba tener una estación, yo necesitaba tener una estación de radio o televisor. O sea que estábamos hablando de inversiones bastante grandes. Mientras que ahora yo con el celular puedo hacer muchas cosas casi de manera gratuita y en ciertos países de manera gratuita. Existen ciertos países en Europa en donde el Internet es gratis para todos los habitantes. Si uno llega de visitante, sí tiene que pagar y usualmente en el aeropuerto le dicen, este es el costo por usar el Internet, puede comprar la tarjetita SIM, se la mete y le funciona el Internet gratuito, ¿verdad? Pero tiene que comprar uno la SIM card como extranjero. Si uno es de ahí, pues usualmente, si es ciudadano de ahí, usualmente hasta le dan su primer teléfono inteligente y usted solo lo que hace es comprar uno nuevo o uno más bonito, ¿sí? Pero el primero que usted tiene, usualmente ellos se lo dan. Entonces son bien interesantes estas teorías acerca de las comunicaciones porque pues ahora nosotros vemos que cualquier es reportero, ¿verdad? ¿Se han fijado? Estoy reportando, última hora, dicen, reporto tal cosa y suben fotos y todo y hasta los mismos noticieros les dicen mándeme su video para yo poder subirlo y presentarlo en las noticias. O sea que ahora ya no necesito yo ser reportero para reportar. Ahora lo único que necesito es un teléfono inteligente para poder hacerlo. Entonces esas comunicaciones han evolucionado, o sea, a pasos agigantados en los últimos 30, 40 años, ¿verdad? Luego tenemos la información y la información también es algo que antes se tardaba uno años en conseguir la información. Cuando hablábamos acerca de las pandemias, pues la pandemia que estamos viviendo ahorita es la pandemia del COVID, pero esa no es la primera pandemia que nosotros hemos vivido como mundo. En el tiempo de la plaga negra, por ejemplo, no sabían qué era, no sabían cómo analizarla, no sabían cómo se pasaba, no sabían nada. Estaban a la expectativa de que algún médico descubriera qué era lo que estaba pasando.
para que esa información, una vez que el médico la supiera, se diera a conocer, estaba bastante difícil, ¿verdad? Mientras que ahora nosotros sabemos cuál es la teoría de cómo se originó el COVID, cuáles son las vacunas que tenemos. En Honduras estamos teniendo problemas por la Sputnik. Además de que pues ya nos dijeron que tal vez en 3 semanas viene la segunda dosis de la Sputnik. Además de que ya nos dijeron eso, pues sigue la pregunta de ¿y funcionará la Sputnik? ¿Verdad que esa es la nueva como internet? ¿Y funcionará la Sputnik? Y ni hablarle, ¿verdad?, de los problemas que tuvieron los primeros vacunados de Johnson y Johnson, Johnson y Johnson. La vacuna que no trajeron a Honduras, gracias a Dios, porque, pucha, ya seríamos demasiado desafortunados de traer vacuna y que salga mala. Esos que han tenido coágulos que han tenido por la vacuna, o sea, como efecto de la vacuna, que tuvieron coágulos, que tuvieron episodios fuertes de inflamación del corazón, que les daba ataques cardíacos y cosas de esa naturaleza. Entonces, por eso es que la Johnson Johnson nunca vino a muchos países, inclusive a Honduras. ¿Qué sucede con la AstraZeneca? Que ahora está teniendo problemas también de coagulación, las personas que se la ponen, y está contraindicada. Mi mamá, por ejemplo, sobreviviente de cáncer de pulmón, el doctor le dijo, no, está contraindicada para los sobrevivientes de cáncer de pulmón, tanto la Sputnik como la AstraZeneca. O sea que ya estamos empezando a obtener esa información, pero hace año y medio ni siquiera sabíamos que existía esto. Y ahora no solo es que sabemos que existe, estamos ya buscando soluciones, ya tenemos varias vacunas, ya las estamos aplicando, ya sabemos los efectos de la vacuna. O sea, eso hace 100 años hubiera sido como ciencia ficción para ellos, que ellos pudieran saber todo esto en una cuestión de menos de 2 años. Impresionante. Entonces la información, obviamente, cuando hablamos de ese derecho a la información, no solo estamos hablando del derecho a tener esa información, que es bien importante. El hecho de que nosotros podamos preguntar, ¿y cuáles son los efectos secundarios de esto? Y si yo me pongo la vacuna, ¿puedo salir embarazada? Y si yo me pongo la vacuna y estoy embarazada, ¿qué efecto va a tener en el niño? Esas preguntas son bien importantes para las mujeres, para los varones. Y si yo me pongo la vacuna, ¿voy a poder tener hijos? Eso es una pregunta, muy importante, aunque muchos de los varones digan, no, no es importante. No, sí, porque en algún momento usted va a querer tener hijos. Y cuando quiera tener hijos y te da problema al tenerlos, va a querer saber por qué. Entonces esas preguntas son bien importantes. ¿Cuáles son los efectos que está trayendo estas vacunas sobre el cuerpo humano? Entonces no solo es el hecho de que yo pueda acceder a la información, es el hecho de que exista la información, de que yo pueda encontrar la información. Eso también es parte de ese derecho a la información. Y obviamente todo lo que estamos hablando va íntimamente relacionado a las nuevas tecnologías, a eso que muchos le llaman las TICs, tecnología e información en la comunicación, ¿verdad? Esas TICs son, bueno, nos han venido a cambiar pero tanto, que ahora nosotros damos clase por esta vía. Hace 20 años que yo estaba estudiando, esto era ciencia ficción. Esto de que yo pudiera ver a mi profesor y que mi profesor estuviera hablando conmigo y que yo pudiera hacerle una pregunta y que él me la contestara en el momento, eso es ciencia ficción para nosotros. Mirábamos videos, bueno, yo soy tan viejita que nosotros usábamos filminas inclusive, ¿verdad? Literal, la máquina de filminas que uno las tenía que ir, sí, esas las usé yo. Entonces, esto para mí, si usted hace 30 años me hubiera ido a visitar cuando tenía 8 años y me dijera, fíjate que en un futuro vos vas a poder estar sentado enfrente de una máquina que es chiquita, una máquina pequeña, que vos la puedes andar cargando, que no pesa más de 10 libras. Vos la vas a abrir y en esa máquina va a haber un micrófono y una cámara. Y vos vas a poder ver a gente en tiempo real, como que si estuvieras enfrente de ella. Y vas a poder interactuar. O sea, eso yo quedaría así como, ¿en serio? Eso existe, eso es en serio. O sea, yo no les creería porque para mí la tecnología que había era el televisor. Eso era. Y para los que ya tenemos más canitas, ¿verdad? Esa era nuestra realidad cuando éramos niños. Y no era como que usted podía escoger muchos canales, ¿verdad? Eran pocos los canales que habían. Por lo menos eran más de 10 en mi tiempo, pero eran pocos. Ahora usted prende el televisor, Dios mío, yo a veces hasta me aburro tratando de buscar algo de ver. Se me enfrió la comida, cené y todavía no encuentro qué es lo que quiero ver. Es impresionante la cantidad de canales que hay ahora, ¿verdad? Entonces esas nuevas tecnologías nos han abierto esas fronteras que antes teníamos, la frontera física que antes teníamos.
Entonces él nos dice, tenemos que acoplarnos a esas nuevas tecnologías. ¿Cómo vamos a firmar? ¿Cómo vamos a sellar? ¿Cómo vamos a llevar los casos? ¿Cómo educamos a los niños? ¿Cómo transmitimos los conocimientos que tenemos? ¿Cómo hacemos amistades? Yo, por ejemplo, que estuve estudiando en el diplomado al principio de este año, hice amistad con varios de mis compañeros y nunca nos hemos visto en persona, nunca, por el COVID. Y además de eso, porque unos viven en Danlí, el otro vive en San Pedro Sula, la otra ni siquiera está en Honduras, está en España ahorita. Se fue a sacar una maestría, se dio cuenta que estaban dando el diplomado virtual y se metió. Entonces, no, nos hemos visto, pero por esta vía. No nos conocemos en persona y ya nos decimos amigos. Amiga, tal cosa, me dice. Una de ellas me escribe. Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal te despertaste? Fíjate que tengo una pregunta. Ya sé que así viene, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante que nosotros lo miremos, cómo las nuevas tecnologías nos han afectado. Como antes que si en 1970, si su esposo se iba de viaje, pues usted no sabía nadita de él, ¿verdad? Literal, no sabía nada de él hasta que regresaba. Salud, Sadie. Pero mi esposo, que ahorita anda de viaje, yo estoy hablando con él literalmente todos los días. Y me acaba de mandar una foto que acabo de ver. Se las tengo que enseñar porque está bello mi bebé. Se las voy a enseñar. ¿Dónde está? Timothy. Y me dice, está enojado porque dice que por qué vos no estás acá. Mi nieto, mi nietrastro, mírenlo. Está enojado porque dice que por qué no estás acá. Yo le dije, es que tiene que dar clases. Miren, ustedes me lo mandó, una foto de mi nietrastro enojado porque dice que su cariño no está ahí. ¿Por qué, abuelo, veniste sin ella? Así le dijo. Te voy a tomar una foto, le dice. No me tome foto. Y le hizo así, ¡plaf! Le tomó la foto. Mira lo que chistoso me dice. Entonces, antes eso era imposible, ustedes. Antes que uno pudiera tener esa comunicación instantánea con el esposo, eso no se podía dar. Me manda una foto de mi perro que se fue porque, no sé si les comenté, mis perros los tuvimos que mandar a Estados Unidos porque está prohibido ahora el ingreso de los perros a Estados Unidos. Y nuestra perrita ya viejita, pues tiene un problema cardíaco y aquí ya cuando llega el momento no tienen solución más que dormirla. Entonces nos dijo el veterinario, mejor llévensela para allá, si ella es de allá. Entonces se llevó a mis perros y entonces me manda una foto que el mío, el que es muy pegado a mí, está triste. Y entonces me manda la foto de que lo sacó a dar un paseo en el carro. Mira, ahí está Ralphie, me dice. O sea, ese tipo de cosas en 1979, que fue cuando él publica su libro, eso no era una realidad. Eso no era algo posible. En 1983, que yo nací, eso era ciencia ficción. Que yo voy a tener un aparato en mi mano, en donde yo voy a poder tomar una foto, por ahí empecé, y que además de eso acepta llamadas, y que además de eso yo puedo mandar esa foto de manera instantánea a cualquier lugar del mundo. O sea, wow. O sea, imagínese que usted le esté diciendo eso a alguien que nunca ha escuchado de eso. ¡Wow! Entonces, por eso es que la teoría de Basak evoluciona. Evoluciona para estas nuevas realidades que nosotros tenemos. ¿Tienen preguntas sobre las generaciones de Basak? ¿O les quedaron claras las 3, 4? Muchos decimos las 3 generaciones, pero los nuevos juristas dicen 4 generaciones de Basak. ¿Tienen preguntas sobre ellas o les quedaron claras? Están claras, abogada. Me encanta. Me explica súper bien. Está claro, abogado, solo una consulta. Con ejemplo y Dígame. todo. Esa cuarta que le agregó, en sí se llama Derechos de los Humanos como Especie, así se llama la cuarta. Así se llama. Ah, ok. Sí, así le han, porque como está en evolución, entonces no le han encontrado una sola palabra. Entonces, ciertos dicen especie, la 4ª generación, pero les dicen algo otro. Sí, pero es que si decís especie, pues pueden ser varias especies. Y después los otros dicen la especie humana y empiezan a pelearse. No, porque los humanos es el género, la especie es sapiens sapiens. Si se ponen a pelear, ¿verdad? Entre los juristas. Entonces, todavía no le tenemos un nombre así de bonito como libertad, igualdad, fraternidad. No le tenemos una sola palabra, sino que la nombramos 4ª generación de los humanos como especie. Así es como la han nombrado por los momentos, así es como está. No le
parezca raro que de aquí a unos 3 años ya digan, hemos llegado al consenso de que se va a llamar Homo sapiens sapiens o que se va a llamar sapiens. Sí, o sea, no le parezca raro que de aquí a unos par de años, unos 4 o 5 años, ya salgan ellos y digan, esta es la manera en que le vamos a llamar. Pero por los momentos, así se llama. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿No? Ok, entonces vamos a tomar un break de 15 minutitos. Vamos a estirarnos, no sé, yo voy a ir a traer más café a ustedes, por si acaso lo dudan, voy a ir a traer más cafecito, pero los dejo para unos 15 minutitos para descansar y luego vamos a ver la otra generación, que es la generación que nosotros hablamos acerca de las generaciones por importancia. Entonces, vamos a hablar acerca de esas generaciones al regresar. Los miro en 15 minutos. Ok, abogada.
Hola chicos, ya estoy de vuelta. Igual, abogada. Ok, entonces les repito para una vez que ya estamos con el cafecito y con todo lo demás y las piernas estiradas, ¿tienen alguna pregunta sobre las generaciones de Karel Basak? ¿O les han quedado claras? Están claras, abogada. Tan Me claro, alegra. abogado. Me encanta. Entonces, ya que hemos visto las generaciones de Karel Basak, vamos a la segunda categoría o la segunda manera en la que categorizan los derechos humanos. Esta es lo que se llama la clasificación por importancia. Esa clasificación por importancia está basado en la ley natural. Dijimos base que estaba basado en el positivismo. Esta es basada en la ley natural. Existe una clara diferencia entre una y la otra. Los que son positivistas piensan de que el derecho, el único derecho que existe es el derecho que está redactado, que está de manera oral, que nosotros tenemos que seguir porque ha sido promulgado o aceptado por algún poder legislativo y que ese es el único que deberían de aplicar los jueces. Muy diferente a lo que opinan los de la ley natural. Los de la ley natural dicen que el derecho existe y nosotros lo único que hacemos es aplicarlo. Es decir, nadie nos debería de decir que nosotros tenemos el derecho a la vida. Eso es lo que dice la ley natural. Nadie nos debería decir que usted tiene libertad de poder actuar. Eso lo dice la ley natural. Entonces, lo que hace la ley natural al hacer esta jerarquización es decir que la vida del ser humano, no de la persona, la vida del ser humano es el derecho primordial por excelencia. Si ustedes recuerdan dentro de la jerarquía de Karel Basak, ¿verdad que nunca se mencionó el derecho a la vida? ¿Se fijaron en eso? ¿Se fijaron que no hubo mención al derecho a la vida? Sí, abogada. Mientras que la ley natural dice lo primordial, lo primero que usted debería de tener es el derecho a la vida. Y si usted no tiene ese derecho a la vida, pues ¿cómo va a tener libertad de expresión? ¿Cómo va a tener libertad de culto? ¿Cómo va a tener el derecho a la petición al Estado? Si usted está muerto, ¿quién va a peticionar? Usted no podría. Si usted ni siquiera nació, ¿quién va a peticionar? ¿Quién va a circular? ¿Quién va a ir a la escuela? ¿Quién va a tener acceso a la medicina? Está interesante ver de esa perspectiva. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué cree usted, Pablo? ¿Usted podría ejercer algún derecho si usted ni siquiera tiene vida? No, abogado, no puedo. Porque dice, protege la vida del ser humano, ¿ah? Y entonces, de que el derecho primordial es el derecho a la vida. Entonces, eso es justamente lo que nos dice la ley natural. La ley natural nos dice, si usted no tiene la vida, no tiene nada. Muy diferente a lo que nos dice Basak, porque Basak lo que nos dice es, ¿y qué importa que usted tenga el derecho a la vida si alguien se lo puede quitar? Eso es lo que le dice Basak. Si usted no tiene participación política, si usted ni siquiera puede votar por quién va a ser ese que va a ser el líder de su propio territorio, y él puede decir, no, ¿saben qué? Adler me quedó viendo feo en clase. Adler, adiós. ¿Verdad que como que Basak tiene razón en ese punto de vista? O sea, ¿de qué le sirve a Adler tener vida si yo un día me levanto del lado equivocado de la cama y lo mando a matar? De manera legal, lo mando a matar. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que existe una clara diferencia entre lo que debería de ser y lo que realmente es. Y Basak nos habla de lo que realmente es. Realmente es que si yo tengo a alguien que me puede quitar el derecho a la vida, entonces ¿para qué tenerlo? ¿Para qué tengo el derecho si alguien me lo puede quitar? Y quitar de una manera irracional, pues. Quitar porque me estorbaste, me quedaste viendo feo. Sadie, ¿sabe qué? A mí no me caen bien las mujeres que andan el pelo como lo anda usted, con el partido en medio, entonces adiós, adiós, goodbye. O sea, eso sería una arbitrariedad. Y Basak nos dice, ¿de qué me sirve tener el derecho a la vida
si puede existir ese tipo de arbitrariedad. Entonces, punto de vista de Basak es un punto de vista práctico. Punto de vista de la clasificación por importancia es un punto de vista doctrinario, madurado, formal, que nos dice, pero es que aún si alguien te puede quitar ese derecho, si nunca lo tuviste, no puedes protestar. Si nunca tuviste el derecho a la vida y alguien viene y te lo quita, no vas a tener derecho a protestar. Si nunca ni siquiera te dejamos nacer, no vas a protestar nunca. Entonces, esos son como los dos puntos de vista que nosotros tenemos que analizar y entender que son completamente distintos, ¿verdad? La otra cosa que nos dice esta clasificación por importancia es esa pregunta misma. Si no tengo el derecho a la vida, ¿qué derecho tengo? Si yo no puedo tener el derecho a decir si yo vivo, ¿qué derecho tengo? Como que no podría tener ningún otro. Si Laura nunca hubiera sido inscrita en ningún documento, Laura podría casarse, Laura podría divorciarse, Laura podría tener un hijo, Laura no podría hacer nada legalmente hablando, Laura, ¿cierto? Entonces, dicen ellos, la primera generación es la vida. Y la vida requiere de ciertas cuestiones básicas, dicen ellos, para asegurarse. Y esas cuestiones básicas son la salud, el alimento y la seguridad. Entonces dicen, no solo es el derecho a la vida, sino a qué es lo que, si yo no lo tengo, literalmente me muero. Entonces, si yo no tengo comida, que dicho sea de paso, entre la comida, entre el agua potable, pues si yo no tengo comida y no tengo agua potable, ¿cuántos días puedo durar yo con ese derecho a la vida? No, pues está bien difícil, ¿verdad? Sin agua podemos durar por extremo porque está bien saludable una semana. Ya sin comida, o sea, estamos hablando de días. Entonces, ellos nos dicen, si usted no tiene alimento, pues ese derecho a la vida queda en papel mojado. Si usted no tiene salud, y en salud es un punto de vista muy integral, esa palabra de salud. Estos juristas antes hablaban acerca de todo lo que no lo mate. Sí, salud era todo lo que no lo mate. Pero con la evolución en el tiempo, empezaron a hablar acerca de si usted tiene una enfermedad, que nosotros ahora conocemos como las enfermedades bases, usted necesita su medicamento para poder seguir viviendo. Mi abuelo paterno, por ejemplo, se murió de 33 años, porque mi abuelo paterno era diabético y antes no había ningún tipo de medicina para la diabetes. Diabético tipo 1, que significa que se le baja también, ¿verdad? O sea, de la manera más fácil se le bajaba el azúcar, la glucosa en sangre. Entonces, mi papá, por ejemplo, heredó la diabetes y mi papá ya es un señor de 77 años ustedes. Y él está vivo, o sea, ciertos de mis alumnos saben porque justamente el primer trimestre que yo di clases en la UNA, en Unitec, vaya, no, hoy sí ando bien, en UTH. El primer trimestre que di clases en UTH, mi papá se descompensó y le dio un coma diabético. Entonces, muchos me escucharon que yo tenía que ir al hospital, que de la clase salía corriendo para ir a ver cómo estaba y cosas así, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios y a los médicos que muy impresionantemente han desarrollado el estudio de la medicina, él se pudo curar y ahora él vive con 5 pastillas al día, de 77 años ustedes. Y eso es unas pastillas que él toma y ya. De vez en cuando se le tiene que inyectar insulina. Y ya, y tenemos que, bueno, típico de los hombres de 77, de los que ya están mayores, que uno le dice, por favor, tómate el azúcar, papi, por favor, tómate el azúcar. Antes ni siquiera podían hacer eso en casa. Y a él, pues uno le toma el azúcar en la casa, a veces le amanece bien baja, entonces hay que darle un jugo de naranja, ahí le encanta, ¿verdad? Ahí sí, ese es su día feliz, porque le dan tortilla, le dan queso, le dan huevo, le dan chorizo, le dan jugo de naranja, ese es su día feliz cuando amanece con el azúcar baja. Y de vez en cuando amanece con el azúcar alta y entonces le tenemos que dar vegetales y huevito, pero con poca grasa y su tomatito y cosas. Ay, dice, parezco preso comiendo.
Entonces, ese tipo de cosas, si mi papá no tuviera acceso a esa medicina, él estaría muerto igual a su papá. Él ni siquiera hubiera llegado a los 77 años de edad. Entonces, la salud va de la mano con el derecho a la vida. Inclusive hoy en día se habla mucho acerca de la salud mental y es importante hablar de la salud mental. O sea, yo soy de las fieles creyentes que nosotros como abogados tenemos que hablar más acerca de la salud mental. Los casos que nosotros llevamos, la demanda que tienen los clientes sobre nosotros, o sea, cómo explicarles que yo mañana mañana sábado, tengo mi primera reunión a las 8 de la mañana. Ustedes son mi parte favorita de mi día porque yo quito mis estreses y vengo acá y les cuento qué es el día a día de un abogado, qué es el día a día de un abogado como lo soy yo. Entonces, yo amo dar clases porque es como mi trabajo favorito de todos, justamente por eso, porque me cambia el chip. Es salud mental venir a darles clases, se los digo en serio. Me relajan, me quitan el estrés, empiezo a pensar en otras cosas, o sea, muy lindo dar clases. Mientras que dentro del ejercicio no es una carrera fácil, no es una carrera que uno pueda llevarla, o sea, sanamente, sin nunca enfrentarse. Me acuerdo que yo decía al principio, yo solo voy a hacer las cuestiones de familia, porque ahí no voy a ver nada feo. Me metí al juzgado de familia y por eso me casé hasta los 36, ¿verdad? O sea, eso debería decirles mucho acerca de cómo será la salud mental que tiene que tener un abogado que hace casos de familia. Ah, no, solo me voy a meter a cosas empresariales porque ahí nada me va a pasar. Buena suerte, les diría yo, porque en las cuestiones empresariales, más que todo en las de las grandes empresas, si usted es abogado de una de esas empresas, mínimo usted tiene que trabajar 100 horas a la semana. Entonces imagínese cómo estará su salud mental después de estar redactando documentos 100 horas a la semana, interactuando únicamente con una secretaria. O sea, terrible. Dígame, Rosa. También los que se dedican a aduanas, abogada. Esos somos de fuerza. Sí, sí. Son horarios terribles. La última vez que yo conocí a un abogado que trabajaba 44 horas a la semana, era un viejito retirado que solo daba consultorías y de 100,000 empiras para arriba, ¿verdad? Pero estoy hablando que ya estaba retirado, ya tenía más de 70, lo hacía casi por hobby, porque se quería dar un gusto. Ah, ¿sabes qué? Me quiero ir de viaje. ¿A quién le puedo dar una consultoría? Así. Pero él ya había terminado su ejercicio profesional, pues. Él tenía su casa, hace poco se murió, no de COVID, pero de viejito se murió. Y pues ese tipo de cosas no es verdad. No es verdad que los abogados vamos a trabajar 40 horas a la semana, no es verdad que trabajamos 44, no es verdad. La última vez que yo trabajé 44 horas fue cuando no trabajaba en derecho. Con eso les digo todo. O sea, no ha sucedido en mi vida de profesional que yo trabajé eso. Y entonces, y no hablamos de la salud mental, es un tabú. Es como, no, ¿cómo vamos a tratar eso? Nosotros los abogados solo trabajamos con la mente, entonces decir que algo anda mal con la mente es lo peor. Y yo como, ok, pero vos sabés que los soldados trabajan con el cuerpo y se quiebran la pierna y van al hospital y se la remiendan, ¿verdad? Pues igual, los abogados de vez en cuando necesitamos un momento, no necesariamente 2 años. Quizás necesitamos una semana para desconectarnos, para dejar de pensar en lo que está pasando. Ya ni hablarles acerca de los penalistas, ¿verdad? Porque eso yo me quito el sombrero. No aguantaría yo llevar uno de esos casos en donde yo estoy viendo fotos del cuerpo y... No, mis respetos. Ni los que trabajan con medicina forense, ni los que van a hacer levantamientos. No, es que yo no, yo lo admito, yo no, conmigo no. Conmigo no, yo no podría dormir solo viéndolo, no. Entonces, hoy en día están hablando que la salud tiene que ser una salud integral, que tiene que incluirse la salud mental, que debería de ser importante que a nosotros nos enseñen qué hacer cuando yo tengo sentimientos encontrados, qué hacer cuando me siento triste por un caso que estoy llevando, qué hacer, o sea, qué es lo que yo puedo hacer psicológicamente para sentirme bien. De que yo tenga conocimiento, ninguno de mis catedráticos nunca me habló acerca de eso, nunca un catedrático me dijo, oíme Laura, ¿sabes qué hacer cuando te enseñan fotos de la escena del crimen y te quedan tatuadas? O sea, literal, yo puedo cerrar los ojos y yo miro ciertas fotos de escenas del crimen. O sea, eso no puede ser normal. Y esto que yo soy de una familia estable, tengo un esposo que me requete quiere, me apoya, o sea, ¿para qué? Es de lujo mi esposo. Ya les digo, mi nietastro está enojado porque no llegué a verlo. O sea, yo
estoy, y lo sé, estoy en una posición privilegiada. Y aún así, yo si cierro los ojos, hay ciertas fotos de escenas del crimen, fotos de escenas del crimen. Ni siquiera les estoy diciendo que fui a la escena. Fotos de la escena del crimen que si yo cierro los ojos, 12 años después de haber dejado el Poder Judicial, yo todavía los puedo ver. Como que si los estoy viendo literal aquí enfrente mío. O sea, eso nadie le enseña a uno y no debería de ser así. Entonces, nos dice esta primera generación, que es la generación de la vida, que nosotros tenemos que tener no solo el alimento, sino la salud, y que esa salud tiene que incluir la salud mental. Esa es como la nueva variación que tenemos, la salud mental. Y luego tenemos una bien importante, y es bien importante especialmente para los hondureños, porque no lo tenemos, y es el derecho a la seguridad. Y ese derecho a la seguridad no solo es seguridad alimenticia y seguridad de salud, no. Estamos hablando de seguridad física. O sea, literalmente que no me vayan a matar, que no me vayan a secuestrar, que no me vaya a aparecer yo en el costal de Doña Blanca. O sea, literal ustedes. Y lo peor del caso es que esta semana, literalmente esta semana, a uno de los parientes de uno de mis alumnos lo mataron. Y lo mataron, según me cuentan, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Y saben qué es lo triste? Que no es la primera vez que me pasa, que a un familiar de uno de mis alumnos lo matan. Recuerdo vívidamente, una de mis mejores alumnas que tuve, llega un día a clases y ella es trigueñita, es como del color de Pablo, trigueñita preciosa que cuando se bronceaba parecía canelita. Yo me bronceo y parezco roja, parezco langosta ustedes, o sea, no hago buen bronceado. Pero ella no, ella iba, se bronceaba y quedaba canelita, bien bonita. Y yo le decía, usted podría ser moda, tenía un pelo negro, larguísimo, precioso. Y un día llega y les prometo que los ojos de esa muchacha estaban como muertos. Y le digo, ¿qué le pasa? Le digo, alumna de fin de semana, entonces teníamos esos breaks en medio de las clases. Entonces me acerco y le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué problema tiene? Y me dice, abogada, acaban de encontrar a mi hermano muerto. Y digo, ay, cuánto lo siento. Yo pensando que tal vez se murió de causas naturales, ¿verdad? Y me dice, es que lo mataron porque fue a pedir un trabajo. Y el otro, él se ganó el trabajo. O sea, él ganó el concurso del trabajo. Y se dio cuenta uno de los otros concursantes y lo mató. Así de sencillo, o sea, lo mató. Solo tenía 17 años, me dice. Y lo mató, me dice. Y no sé, fíjese que vine a clase, me dice, como por inercia, porque yo sabía que hoy era clase y yo tenía que venir, me monté en el carro y me vine. Pero lo encontraron hoy en la mañana, y en realidad yo no sé qué hacer. O sea, ese tipo de cosas, óiganme. Y como les digo, no es la primera vez que me pasa que a uno de mis alumnos les matan, o sea, matan a uno de sus parientes. Y usualmente yo cuando hago la pregunta, es impresionante verlo. De todas mis clases, solo 2 alumnos me han dicho que ellos están en esa situación, que es la siguiente. Díganme quién de nosotros no ha tenido a alguien que le han matado, que lo han violado o que lo han secuestrado viviendo aquí en Honduras. ¿Quién de ustedes ha sido tan privilegiado que no tienen a alguien de su vida que hayan matado, secuestrado o violado? Y la gran mayoría, como les digo, de todas las clases, de todos los años que tengo de estar dando clases en UTH, en UDH, en la Universidad de la Policía, de todos los años que he estado, solo 2 alumnos me han dicho que ellos están en esa situación. Yo les digo, ustedes son privilegiados, porque ni siquiera yo, que soy su catedrática, he tenido que no me han matado a alguien, que no me han violado a alguien y que no me han secuestrado a alguien. Y ¿saben qué es lo peor? Que a mí las 3 cosas. A mí me han matado a alguien cercano a mí. A mí me han secuestrado, no a uno, a varios de mis parientes. San Pedro, pues sí, soy de San Pedro, mi papá es de San Pedro, la familia de mi mamá es de San Pedro, ya se imaginan, ¿verdad? O sea, en San Pedro eso es lo más normal del mundo, les digo yo, que secuestren a alguien, eso no es nada. Más bien entre mis parientes se ponen, ¿y a vos por cuánto tiempo te tuvieron? Porque a mí fue secuestro express, me fueron a vaciar la cuenta. Así se ponen, o sea que para ellos es normal, no es normal. Y violado, tengo también familiares que los han violado. Entonces, a mí las 3 cosas. Entonces les digo yo, ustedes, a estos 2 alumnos míos que me dijeron, a mí no, les digo, ustedes están en una posición privilegiada, que a ustedes no les haya pasado nada de eso. Porque la historia de la gran mayoría de los hondureños es que a alguien, un familiar o un amigo, le han hecho eso. Una de esas 3 cosas. Entonces,
óigame, para nosotros los hondureños, sí, ahorita estamos sufriendo el COVID, sí, ahorita tenemos problemas de empleo porque se han perdido muchos empleos por el COVID. Pero aún así, la gran mayoría de nosotros no tenemos la seguridad de que vamos a llegar con vida a la casa. Y esa es una triste realidad que tenemos. La seguridad física, la seguridad integral nuestra no está asegurada en Honduras. Dígame, Adler, que vi que encendió la cámara. No sé si quiere decirme algo. Sí, abogada, bueno, en el marco de lo que es la seguridad física, creo que también abarca la jurídica, ¿verdad? Porque como consecuencia también de las deficiencias del sistema jurídico que tenemos, afecta también cómo desarrollar esa seguridad, ya esa coerción que también tiene la policía y bueno, entonces creo que también, me imagino que va dentro de ese marco. Sí, existen juristas que dicen que también importa la seguridad jurídica, porque si no tenemos cómo reprimir a los delincuentes y no tenemos cómo reformar a los delincuentes, entonces van a seguir siendo delincuentes. O sea, si no los reprimimos y no los reformamos, entonces ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos ser? Está difícil, ¿verdad? Eso de que los dejemos ser. Entonces, Sí, muchos y de si los se fija, juristas eso abogada, dicen. el sistema penitenciario también se va, no sé si va ahí de la mano, que es como fallido. Sí, para mí el sistema penitenciario que tenemos en Honduras es un sistema fallido. Y es un sistema fallido porque entran sabiendo robar y salen sabiendo secuestrar. Entran sabiendo secuestrar y salen sabiendo matar. Es impresionante, son universidades del crimen. No les bromeo. Y eso que ahorita estamos un poquito mejor de como estábamos antes. Hace 10 años estábamos aún peor, pero aún ahorita, óigame, no, eso es terrible. Y los derechos humanos andan ahí, no sé qué, qué pobrecito, y se les ha importado, se les ha olvidado la importancia, la clasificación por importancia, que es la vida que incluye la seguridad de todos, no de ese, de todos los hondureños. Y dicho sea de paso, el que está ahí cumpliendo una pena debería de poder reformarse, debería de poder tomar clases, debería de poder sacar una profesión o un oficio, pero ¿qué hacen? No, le está violando el derecho a que él quiera echarla todo el día, básicamente. Él tiene el derecho al descanso. Le dice, sí, ok, que descanse, pero que vaya a clases, que haga algo, que aprenda. ¿Verdad que sí? Como que deberíamos de poder hacer como hacen en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Colombia hasta cierto punto, en Chile, que ellos literalmente toman clases, pero clases de profesores universitarios que llegan y les dan clases. Y ellos pueden salir siendo administradores de empresa, pueden salir siendo ingenieros, pueden salir siendo muchas cosas, inclusive abogados. Han salido de las penitenciarías de los otros países y han tenido mucho éxito. Dicho sea de paso, uno de los profesores que contrataron hace 2 años en la universidad donde yo saqué mi maestría, en Georgetown, él se convirtió en abogado estando en la cárcel, purgando su pena. Él se convirtió en abogado. No les estoy bromeando. Así fue como él se convirtió en abogado, estando dentro de la cárcel. Y ahora da clases en una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos. ¡Wow! O sea, literal, wow. Eso es una reforma. Pero que yo entre sabiendo robar y salga sabiendo matar, no lo veo yo como una rehabilitación, ¿verdad? Entonces, esa es la primera generación. Luego de eso, tenemos la segunda generación, y la segunda generación son los accesorios. Es decir, el primero es qué es la vida y lo básico para asegurar la vida. Y lo segundo es qué yo necesito para alcanzar esa primera generación. ¿Qué es lo que yo necesito para tener salud? ¿Qué es lo que necesito para tener alimentos? ¿Qué es lo que necesito para tener seguridad? ¿Qué es lo que necesito para tener la vida? Y entonces ahí empiezan a enumerarnos varios de los derechos que nosotros vimos en el segundo parcial. Por ejemplo, una casa. Bueno, si es que si yo no tengo un techo, ¿cómo me voy a cubrir de la intemperie? Cuando llueva, cuando venga otro Mitch, cuando me piquen los zancudos del dengue y del zika y del chikungunya. Es decir, si yo no tengo vivienda, está muy difícil que yo pueda protegerme. Lo segundo es la educación. Con educación yo puedo mejorar mi calidad de vida. Puedo mejorar la compra de mis medicamentos. Puedo mejorar la compra de mis alimentos. Puedo hasta cierto punto asegurarme mi futuro si yo tengo una educación. Esta es la razón por la cual ustedes los viernes vienen y me quedan viendo a mí. Yo sé que soy bonito ustedes, pero no es por eso que me dedican 3 horas los viernes.
No es por eso que vienen acá a estar conmigo. Es porque ustedes están tratando de asegurar un mejor futuro para ustedes por medio de la educación. Luego nos dice que la familia es increíblemente importante, porque en la familia es donde yo aprendo el bien y el mal, pero también es donde yo aprendo a leer, muchas veces a escribir. Es el que me ayuda a mí cuando yo estoy mal. Es el que se alegra de mis alegrías, o al menos así deberían de ser las familias. La familia es la unidad básica, dice las Naciones Unidas, es la unidad básica de la sociedad. Es de ahí que sale a la sociedad lo bueno y lo malo. Que si nosotros vamos a ser educados, si vamos a decir por favor, si vamos a decir gracias, si vamos a decir con permiso, si vamos a permitir que pase una persona antes que yo, digamos en el supermercado hay una persona de la tercera edad, lleva 3 productos, yo llevo la carreta llena, yo lo primero que hago es que quedo viendo y le digo, por favor señora, pase enfrente de mí. Vamos a tener esa educación, eso nos lo dan muchas veces en el hogar. Y una vez que ya nosotros estamos grandes, nosotros la damos en el hogar, nosotros se la damos a nuestra familia. ¿Cómo van a ser mis hijos? ¿Cómo van a ser mis sobrinos? ¿Cómo van a ser mis ahijados? ¿Cómo va a ser ese núcleo que me rodea a mí? ¿Cómo los voy a criar? Entonces dicen ellos, eso es altamente importante. Piénsenlo de esta manera. ¿Quién les enseña a ustedes que cuando se levantan se tienen que cepillar los dientes? ¿Quién les enseña a ustedes que cuando ustedes han sudado deberían de bañarse? ¿Quién les enseña a ustedes a hacer su cama? ¿Quién les enseña a ustedes a cocinar, a comer vegetales? Sadie, yo sé que tienen niños chiquitos. Sadie los tiene que obligar ahorita a comer vegetales. No quiero, no me gusta. ¿Verdad que sí, Sadie? Y le ponen cara así que parece que se van a morir si se comen un brócoli. Ya, abogada, pero fíjate que yo no tengo problemas con mi hija. A mi hija es el contrario. Mi hija le prefiere los vegetales que la carne. Que también es malo porque necesita proteína, porque está en Sí. crecimiento. Entonces más bien tiene que comerse el pollito, tiene que comerse la carne. No quiero, ¿verdad? Y es que son increíbles, nunca quieren. No me gusta así. No, sí es que son únicos los niños. Pero ¿quién les enseña que ellos tienen que hacer cosas aunque no les guste? Nosotros. Entonces no solo es lo que nos enseñaron a nosotros, sino que lo que nosotros vamos a enseñar a los demás. Por eso es que es tan importante la familia. Y cuando la familia anda mal, la sociedad anda mal. Y si no, miren el ejemplo de Honduras. El 34% de los hogares son hogares de una madre soltera. Yo admiro a las madres solteras, como ustedes no tienen una idea. Mi comadre es madre soltera, tiene 4 hijas y es madre soltera. Y muchas veces les digo yo, a veces no es porque uno se la buscó, no es porque fue descuidada, no es porque tiene 4 hijos de 5 hombres, como un caso que vi yo en la corte, ¿verdad? No, ese no es el caso de ella. Ella literalmente vivió una tragedia, su papá le ayudaba con las niñas después y luego su papá se muere y literalmente ahora ella es una madre soltera. Su mamá se murió cuando era cipota, su papá se muere ahora que le estaba ayudando con las niñas. El esposo tuvo una tragedia también, no se murió, pero tuvo que salir del país y bueno, no está en buenas condiciones. Entonces ella está literalmente criando a sus hijas sola. No porque se la buscó, por circunstancias de la vida. Y yo sé que la mayoría de las personas dicen, ay, madre soltera, es que ha de haberse pegado de un montón de hombres para buscarle dinero, no sé qué, un montón de cosas. Y yo se los digo, mi papá era un hijo de una madre soltera, no porque ella se lo buscó, porque su esposo se murió. El esposo se le murió cuando ella tenía 32 años y él tenía 33 y le tocó criar a sus hijos sola. Entonces no debemos de desconocer de que todas las madres solteras están en esa posición, pero sí tenemos que reconocer todo lo que eso significa. O sea, mi abuela nunca pudo ir a un recital de la hija, nunca pudo ir a una premiación del hijo, nunca fue a partidos de fútbol, nunca ayudó con las tareas en la casa. ¿Por qué? Porque estaba trabajando para poder mantenerlos. Eso era lo que ella hacía, literalmente trabajar todo el día. ¿Qué le pasa a mi comadre? Literalmente lo mismo, tiene que estar trabajando como mula para poder poner comida enfrente de las hijas, para que ellas puedan, cuando se enferme, cada vez que se enferman es tragedia griega, porque son 1,000 pesos en el médico mínimo, ¿verdad? Solo la consulta. Y después las medicinas, Dios mío, 200 para arriba cada medicina, ¿verdad? Y son 4. Entonces, cuando se enferma una, se enferman en secuencia. Es impresionante, pero es cierto. Entonces, todas esas cosas hacen que haya una descomposición en la familia.
ella a mí me dice, ay no, yo espero que vos y tu esposo nunca se vayan, me dice, que siempre estén cerca de mí, porque las niñas ahora quieren a mi esposo increíblemente, me quieren a mí. O sea, ya ellos nos miran como parte de su vida, nos miran como integrados a su vida, nos hacen caso, nos obedecen, cuando tienen problemas nos los cuentan a nosotros podemos ir a contarle a ella, fíjate que la niña me dijo tal cosa. ¿Por qué? Porque ella no tiene nadie que le ayude. Entonces ella tiene que figurárselo. Si alguien no se lo dice, se lo tiene que figurar. Entonces, 34% de los hogares están en esa situación. Madre soltera. Esa es una descomposición en la familia terrible. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Muchas veces les digo, yo no estoy diciendo que mis ahijadas van a ser mareras, pero sí les estoy diciendo de que de los estudios que se han hecho de la Mara 18 y de la Mara Salvatrucha, todos vienen de hogares desintegrados. Ya sea por viudez, ya sea por que se fue de mojado, ya sea porque 1000 razones, la mayoría de los mareros vienen de hogares desintegrados, casi el 100%. Entonces, eso nos debería de decir como, alto ahí, necesitamos encontrar una manera de proteger a la familia, porque si de ahí vienen los mareros, entonces estamos diciendo de que ellos necesitan esa estructura. Los niños necesitan estructura urgente y si no la encuentran en la casa, la van a encontrar en la calle. Y eso es malo para nosotros, malísimo para nosotros como sociedad. Entonces la familia es necesaria para que usted tenga salud, para que usted tenga alimentos, para que usted tenga seguridad. Es importante la familia. Dígame, Rosa. Pero también hay que saber de que los que ya estamos en determinada edad, desde la adolescencia más o menos, ir pues enseñándoles no solamente educación sexual, que es totalmente necesaria, porque también estamos hablando de no solo madres solteras en el punto de que son adultas, sino que estamos hablando de adolescentes también. Y como todos decimos, la educación es la base y el fundamento de toda sociedad, de toda familia, de todo círculo, pues también enseñarles de que existen valores morales y éticos que se deben de seguir para tener un hogar y buscar la manera de que todos logren desarrollar una responsabilidad propia, porque por experiencia propia lo digo, hay muchos que le huyen a todo tipo de responsabilidad, y no estoy hablando de niños, sino que también de relaciones de pareja o de amistad. Le echan la culpa a uno de tal vez cosas que ellos hicieron, ya planeadas, ya consensuadas, ya decididas, pero no tienen la suficiente madurez para enfrentarse a esa responsabilidad. Entonces, el punto no solo es de decir madres solteras, sino que también el enseñarles a esta sociedad de que toda cuestión, toda decisión que se toma tiene una consecuencia y debe ser responsabilidad propia. Se nos ha perdido mucho, Rosa, y estoy de acuerdo con usted. Se nos ha perdido mucho la responsabilidad propia. Todo el mundo tiene la culpa. Juan Orlando tiene la culpa, Papi a la Orden tiene la culpa. No inyectaron a una señora por inyectar a Papi a la Orden. Y no es hondureño también y no merece vacuna el hombre también, ustedes. Más bien mucho se tardó. Si hubiera sido como cualquier otro pero él hubiera sido el primero en vacunarse, ¿verdad que sí? Y él esperó y fue y hizo cola. Yo no estoy diciendo que sea guau y que se tiene que parar el sol porque el hombre hizo cola. Pero tampoco pienso de que no debimos de haberlo vacunado. Claro que él tiene que ser vacunado, así como todos los hondureños que quieran vacunarse deberían de poder vacunar. Pero hemos perdido la responsabilidad personal. Es culpa de Juan Orlando, es culpa de Papi a la Orden, es culpa de Elena Gutiérrez, es culpa de Mauricio Oliva, es culpa de Mel Zelaya, es culpa de Xiomara. Yo escucho, la culpa es de 1000 gentes menos de una. No, es que la culpa del COVID, hace poquito escuché, la culpa del COVID es porque Juan Orlando no cerró la frontera. Ah, ¿será que es que él fue a China a traerse el virus y lo trajo para acá? Esa fue la culpa. ¿Por qué esa chava que fue a parrandear a España y se vino de vuelta no dijo nada? Y después empezó a sentir los síntomas y no dijo nada. Y no fue hasta que ya se estaba muriendo en la cama que le hablaron al 911. Y después, si ustedes se acuerdan, ahí fue que se empezó a propagar en el mismo vecindario de ella, porque hicieron una fiesta cuando ella regresó. ¿Se acuerdan de eso? Ese fue el primer caso que tuvimos de COVID. Una chava que se fue a España a parrandear, regresó y siguió parrandeando. Y infectó a yo no sé cuánta gente. O sea, ese era el paciente cero. Juan Orlando no fue el paciente cero. No, es que tuvo que evitar que ella entrara a la frontera. ¿Y el derecho humano a regresar a su propio estado, dónde está? O sea,
mil cosas que nosotros decimos, ¿dónde está la responsabilidad personal? En ningún lugar. Aquí en Honduras todos tienen la culpa menos yo, todos menos yo. Entonces, eso se ha perdido bastante. Hay un programa que yo amo, como ustedes no tienen idea, que se llama Crece con Chile, que dicho sea de paso, Michelle Bachelet, la chilena, lo canceló. Para mí ese era un programa que nosotros deberíamos de haber replicado en toda América Central, si no es que en toda América Latina. Crece con Chile era un programa que no importaba si usted tenía 14 años cuando se daba cuenta o tenía 44 años cuando se daba cuenta que estaba embarazada. Usted cuando se daba cuenta que estaba embarazada cogía su celular y llamaba a un número igual al 911, o sea, un número del Estado gratuito, y decía, mi nombre es Laura Miranda Fleff. Yo vivo en Pinales del Valle, Valle de Ángeles. Me acabo de enterar que estoy embarazada. Y entonces la muchacha que le contestaba, porque usualmente eran mujeres las que estaban laborando en esa área del programa, le decían, ok, perfecto. Buscaban en la computadora y me decían, el hospital más cercano a usted es el Hospital Adventista. Los doctores ginecólogos obstetras que funcionan en el Hospital Adventista son Darwin, Edwin, Pablo, Jenny, Rosa y Sadie. ¿Ok? Y si usted me dice que tiene alguna preferencia porque su ginecólogo sea varón o sea mujer, o si usted tiene ya su propio ginecólogo, déjemelo saber ahora. Y entonces yo podría decir, no, mire, yo tengo mi ginecólogo, se llama Adler Pineda, él trabaja en, no sé, el Hospital Viera, y él ha sido mi ginecólogo siempre. Entonces ella le decía, ok, perfecto, aquí queda registrado de que usted va a verse con el ginecólogo Adler Pineda. Su primera cita para poder verificar su embarazo tenía que ser 48 horas después de que usted ponía la llamada. Entonces usted iba, se hacía la prueba en sangre y usted, por medio de su médico, le daban una constancia gratuita y lo podía ir a remitir a este lugar que se llama Crece con Chile. Si usted no quería hacerlo, no había problema, pero estaba la opción de hacerlo y la gran mayoría de las mujeres, inclusive de la clase alta, lo hacían. Iban al programa Crece con Chile y lo que le hacían era que le buscaban dónde usted vivía. Le preguntaban, ¿es alquilado o es comprado? Si era comprada, digamos, era propia y yo vivía allí y no tenía ningún problema económico, entonces lo que hacían era que le decían que usted tenía que ir con su pareja, si la tenía, a ciertas charlas. Charlas de cómo cambiar un pañal, cómo erutar al niño, cómo darle biberón. Y tenía que ir la pareja suya también, o sea, el hombre tenía que ir a tomar esas clases. Le decían cuáles eran los derechos del hombre con el niño. Les decían cuáles eran las obligaciones del hombre con el niño. Y eso fue un gran shock cultural para ellos, debido especialmente para la gente de clase alta, porque la mayoría de la clase alta decía, no, se contrata una niñera y ya. Y se olvidaban de que la niñera se va y usted se queda con el niño desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana que regresa la mujer. ¿Y qué vamos a hacer en ese tiempo? Y si tenía dos niñeras, en algún momento una se le iba a enfermar, el niño no le iba a caer bien la niñera, algo iba a suceder y usted tenía que saber responder, ya sea como mamá o como papá. Entonces, les daban esos cursos de entrenamiento, les hacían seguimiento. Si usted tenía problemas económicos, le daban una tarjeta. Si no mal recuerdo, la tarjeta tenía como la imagen de la bandera de Chile, pero era una tarjeta, literalmente una tarjeta. Y esa tarjeta tenía una peculiaridad bien importante. Tenía para que usted comprara las vitaminas prenatales, el ácido fólico, todo lo que usted necesitara de manera gratuita. O sea, usted la podía rayar las veces que usted quisiera para comprar esos productos específicamente. Y luego podía hacer supermercado, pero el supermercado que usted podía hacer con esa tarjeta en especial tenía que ser de carne, pollo, no le aceptaban pescado, por ejemplo, porque muchas de las mujeres tienen contraindicado el pescado completamente, no solo el sushi, sino que el pescado completamente. No le dejaban comprar mortadela, por ejemplo, porque también está contraindicado para la mujer embarazada. Le dejaban comprar huevos, fruta, le dejaban comprar. Entonces, habían ciertos productos que usted podía comprar y ciertos que no podía comprar. Alcohol. ¿Qué hace una mujer embarazada comprando alcohol? No debería, ¿verdad? Cigarrillos. No podía comprar cigarrillos la mujer embarazada con esa tarjeta. Y entonces, usted podía cargar la tarjeta. Era hasta cierto límite, no recuerdo cuál, pero ciertos productos eran ilimitados. Y
una vez que usted ya llegaba al 9º mes, le hacían todos sus chequeos de manera gratuita, si usted estaba en condición pues precaria, todos sus chequeos, ultrasonido, todo, gratis. Y una vez que ya daba a luz, podía dar a luz en hospitales públicos y entonces todo era gratis o en hospitales privados. Y ahí pues usted decidía pues cuál hospital ir y cuánto iba a pagar. Una vez que usted tenía a su niño, le daban seguimiento hasta que ese niño cumplía 2 años de edad. Y una de las cosas que hacían es que los niños podían ir a una guardería. Es decir, que si Rosa quería regresar a trabajar 40 días después de haber tenido al niño, ella podía hacerlo y podía irlo a dejar a una guardería. Y había una guardería por cada colonia, que para ellos la colonia era determinada por cierto número de personas, es decir, que no era como, ok, Lomas del Guijarro, no sé si ustedes saben cómo está de llena Lomas del Guijarro y Lomas del Mayab, pues ellos son las lomas, es una sola montaña, entonces ahí solo hay una guardería. No, ellos miraban cuánta cantidad de gente vivía ahí y entonces decían, ok, para las Lomas del Guijarro hay una, para las Lomas del Mayab hay otra. Si eran lugares donde existía mucha riqueza, entonces simplemente le decían la guardería más cercana es la tal, ¿verdad? La de la Florencia, por ejemplo. Porque ya sabían de que esas mujeres pues no necesitaban ese apoyo. Pero digamos la Kennedy, por ejemplo, la Kennedy es enorme aquí en Tegucigalpa y entonces en la Kennedy podían haber hasta 3 guarderías y entonces a usted se le asignaba la guardería más cercana a usted, pudiera ir caminando a dejar al niño y a recogerlo. Entonces, daban ese seguimiento, al niño lo pesaban, al niño le daban su desayuno y su almuerzo adentro de la guardería, si usted quería llevarles algo más podía, si el niño era alérgico se los dejaba saber y le daban su comida necesaria. Y además al niño le enseñaban cosas de desarrollo mental temprano, o sea, ver colores, ver figuras, sí, ese tipo de cosas es importante desde que son chiquitos, les hablaban en español, y en ciertos lugares les hablaban en los idiomas, en los dialectos de ese lugar. Entonces el niño sabía, o sea, desarrollarse, desenvolverse. Entonces ese es un verdadero apoyo a la familia a ustedes. El hecho que yo le diga, tus sueños no se acaban por tener un niño, aquí está la ayuda. No se terminan porque vos salgas embarazada, aquí está la ayuda, te la estamos dando. Aquí está. Solo tenés que decir sí, solo tenés que aceptarlo. Entonces, programas así a mí me parecen excelentes. Excelentes. Me encantaría que existiera eso en Honduras, se lo digo en serio, me encantaría porque, nuevamente, yo soy privilegiada, mi esposo es retirado, gana su pensión, él no necesita, yo no voy a necesitar quien me cuide a mis hijos cuando los tenga, porque ahí está el propio papá, él está en casa, la mayoría, ese es el que me lo va a cuidar, ¿para qué? No necesito, pero mi posición es privilegiada y yo lo sé. No son la mayoría de las mujeres las que tienen ese privilegio de tener que su propia pareja, que el propio papá del niño pueda cuidarlo. Esa no es la realidad. Entonces, ese tipo de programas yo sí los apoyo increíblemente. Creo que deberíamos de replicarlos. Creo que esa sería una buena decisión de parte de cualquier gobierno, imponer aquí en Honduras un tipo de esos programas en donde le demos seguimiento y educación en cómo ser un papá, en cómo ser una mamá. Es crucial, especialmente si usted tiene 14 años y no sabe nada, no sabe ni cómo ser una niña, mucho menos cómo ser un papá o una mamá. Bueno, seguidamente nos dice que necesitamos libertad de dogma, que tenemos el derecho a ese dogma. ¿Por qué? Porque históricamente y actualmente se nos ha perseguido por ser parte de una religión o por no tener religión. Se nos ha perseguido, se nos viola el derecho a la seguridad al no permitirnos, por ejemplo, cambiarnos de religión, al no permitirnos tener esa paz interior de que si yo quiero rezarle al dios Shiva, pues ¿por qué no? Es mi decisión. Entonces, ¿por qué coartar esa libertad? Libertad de expresión también es muy importante, que yo pueda decir lo que yo pienso y yo creo, siempre y cuando esté basado en la verdad. Muy importante esa libertad de expresión, que yo no solo es por medio de un post en Facebook, sino que yo también puedo expresarme por cómo me pinto la cara, por la vestimenta que yo utilizo, que yo puedo expresarme por, bueno, por danza, por medio de la danza, por mucho tiempo, no sé si ustedes saben esto, ahí ustedes van a ver qué tan nerd es su maestra. Hubo un tiempo en el cual decían que si usted bailaba no podía hacerlo a la música, sino que tenía que bailar sin música. ¿Y entonces qué voy a estar bailando ustedes? ¿Qué bailo si no está la música prendida?
Y entonces el ballet, por ejemplo, que es una expresión artística, no podía funcionar con música a la vez. Y no fue hasta que el rey de Francia vio un ballet y dijo, pero ¿y ellos qué están haciendo? Están bailando. Ok, pero hace falta algo, dice él. No están hablando, están callados y están haciendo movimientos. Aquí hace falta algo. Y entonces, debido al rey, es que se empezó a tocar música mientras hacían el ballet. Imagínense, porque a un rey se le ocurrió que era una buena idea. Pero antes usted no podía bailar en público cuando música estaba tocando. Oiga bien eso. Entonces, esa expresión era coartada. Yo no podía expresarme por medio de mi cuerpo a cómo se oía la música y yo expresaba, no lo podía hacer. Me parece interesante, ¿verdad? Esa historia de cómo el ballet adquiere su música, es por eso, no es por otra cosa. Luego tenemos una que es bien importante, la conciencia, el derecho a tener mi propia conciencia. Para nosotros los abogados es súper importante, porque yo debería decir, yo quiero representar a Rosa. Y Jenny viene y me dice, usted me puede representar, mire, este es mi caso. Y yo le puedo decir, no, fíjese que no, Jenny. Y a veces ese no puede ser porque yo no creo en usted. Óigame, ¿qué tipo de abogada va a representarla si no creo en su causa? Está difícil, ¿verdad? Está bien difícil que yo la represente si no le creo en la causa en la que es que es un desgraciado y no me da, imagínese que solo me da 1,000 pesos. ¿Y cuánto gana el hombre? 3,000 pesos, óigame. Deje de inventar, le voy a decir yo. Y si solo ese hijo tiene, no, tiene 3 más, no, hombre. Deje de inventar, le voy a decir yo. Jenny, ponga los pies sobre la tierra, quédese bien calladita y quédese cogiendo esos 1,000 pesos de los 3,000, es un tercio del salario. Entonces, ese tipo de cosas, la conciencia que nosotros tenemos bien importante para el abogado. No saben que yo no quiero representarlo. No quiero ser abogada de narco. O sí quiero ser abogada de narco. Es mi conciencia. Yo debería de poder elegirlo. Nadie debería de elegirlo por mí. La propiedad privada, porque obviamente si tengo una casa, debería de ser mi casa. Y si yo alquilo una casa, ni siquiera la dueña de la casa debería de poder entrar sin causa justificada. O sea que yo tengo el derecho a mi propiedad privada y no necesariamente solo es de la que yo compro, sino que a la privacidad que yo tengo que tener en esa casa que yo puedo estar alquilando. La igualdad legal, que todos somos iguales ante la ley. Recuérdense que ante la ley sí somos iguales. Ante la sociedad puede ser que seamos distintos, económicamente puede ser que seamos distintos, puede ser que seamos distintos en qué tan guapo, qué tan no guapo, qué tan feo es usted, puede ser que tengamos esa diferencia, pero legalmente hablando sí somos iguales y es importante que seamos iguales. Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. La no esclavitud y la no tortura, que van muy de la mano, que dice que qué tipo de vida voy a tener yo si toda la vida me han torturado, o qué tipo de vida voy a tener yo si soy esclavo. Entonces no podemos tener esas cosas. Seguridad social, esa es bien importante porque si me quedo sin trabajo, si ahorita por la pandemia se cerró la empresa completa en la que yo trabajaba, si el negocio que yo tenía tuve que clausurarlo. Muchas veces nosotros solo pensamos en el empleado, pero ustedes, el jefe, el dueño también sufre y ese también necesita una seguridad social. Entonces, esas redes sociales de las cuales hablan los juristas, de eso estamos hablando con la seguridad social. Si yo me quedo sin trabajo, si estoy desamparado, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Obviamente yo creo que la mayoría de ustedes sabe que en Honduras es poco o nula la respuesta para eso. Sí tenemos algo de respuesta, pero no es enteramente, ¿verdad? Esa respuesta. Seguridad social significa que tenemos escuelas públicas, pero ¿cuál es la calidad de la educación en esas escuelas públicas? Sabemos que Honduras tiene 18 departamentos, 298 municipios, que yo vivo en un municipio, o sea, hasta las cuestiones generales, que cuál es la flor, que cuál es el animal, que cuál es el árbol. Ustedes no tienen idea cuántas personas he conocido yo, gracias a Dios no estudiantes de derecho, pero sí estudiantes de otras carreras, que me dicen cosas como, pero a nosotros ¿por qué nos gusta tanto la guacamaya? Bueno, es que es el ave de Honduras. ¡Ay, eso existe! Y yo quedo como, claro que sí. O sea, desde segundo grado, cuando me hacían marchar ahí en la escuela y daba una vuelta y me hacían hacer la banderita, yo sabía que ese era el ave nacional. O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué tipo de educación tenemos como parte de esa seguridad social?
cero a la izquierda. La salud, bueno, yo creo que ahí me quedo corta si empiezo a decir todo lo que ha pasado durante la pandemia, ni hablar de lo que pasaba desde antes de la pandemia. No habían medicinas, las medicinas que habían estaban vencidas o estaban malas. El mismo seguro vendía las medicinas del seguro y las vendían en ciertas farmacias, esas medicinas del seguro. O sea, las irregularidades que se daban en salud eran otro rollo ustedes. Y se siguen dando, ¿verdad? Entonces, seguridad social en cuestión de salud, pues por lo menos no me voy a morir inmediatamente, tal vez me muero con el tiempo, pero algo tenemos, pero no está bien organizada esa seguridad. Después tenemos el trabajo, ese va de la mano con la educación, ¿verdad? O sea, el hecho de que yo pueda tener un trabajo digno, el hecho de que yo pueda poner comida sobre la mesa, el hecho de que yo pueda desarrollarme como profesional. Dentro del trabajo también cabe la emprendeduría, es decir, poner mi propio negocio. Eso también es bien importante, ¿verdad? Dentro del trabajo. Democracia, dicen ellos, porque lo que hemos visto es que cuando no hay una democracia, y mucho más importante, una democracia inteligente, o como dicen muchos, una democracia estudiada, es decir, que realmente nosotros sepamos que vamos a ir a votar por Xiomara y voy a dar mi lista de por qué yo voy a votar por Xiomara, o de que yo voy a votar por Nasralla y aquí están las razones por las cuales voy a votar por Nasralla. No es porque me cae bien, no es porque tiene una sonrisa bonita, no, es porque estas son las razones específicas por las cuales yo voy a votar. Soy un votante informado, soy un votante inteligente. O sea, de eso estamos hablando con la democracia. No solo es el hecho que vayamos y votemos, es el hecho de que votemos con conciencia, ¿verdad? Luego tenemos el debido proceso, muy importante porque en caso de que se nos llegue a violar la vida, la salud, los alimentos, la seguridad, yo debería de tener ese debido proceso. Deberían de haber evidencias, debería de haber un juez, debería de ser imparcial, debería de escucharme, debería de tener un abogado, debería de poder tener una manera en la cual yo pueda hacer peticiones. ¿Sí? Entonces el debido proceso es muy importante. El honor, que también es bastante interesante el tema del honor. El honor, el primero que me lo tengo que dar soy yo. Si yo vengo a clases y me desnudo aquí enfrente de la cámara, pues qué tipo de honor voy a tener, ¿verdad? Y después me enojo porque viene Rosa y me sacó una foto y salgo desnuda y le digo, Rosa, ¿qué le pasó? Usted me está violando mi honor. No, 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 señorita, la que se lo violó fue usted que se desnudó en la cámara. Ok. Entonces, ese tipo de cosas es bien importante ver que no solo es un derecho, sino que un deber. Yo tengo que honrarme a mí misma. Yo tengo que respetarme a mí misma. Y si yo me irrespeto, no me puedo enojar si después viene, no sé ustedes, si después viene Fanny y saca una foto mía en donde estoy completamente desnuda dándoles clase. O sea, es ilógico que yo después venga y le diga, Fanny, es culpa suya de que la gente sabe. No, no, es culpa mía por haberme desnudado enfrente de una cámara y dar clases desnuda. Y les pongo el ejemplo porque justamente hay un caso bien interesante en Estados Unidos de una profesora que pensaba que su cámara estaba apagada. Tenía mucho calor y se desnudó a ustedes y quedó como Dios la dejó al mundo, ni siquiera en brasier. Quedó como Dios la trajo al mundo y se le ve todo. Y entonces ella demandó a uno de los alumnos, pues imagínense, de secundaria. Siquiera a los adultos le diríamos, mamá, apague la cámara, póngase la camisa. Pero en secundaria ya se imaginan, ¿verdad? Le tomaron fotos y ella levantaba las manos y bueno. Y entonces llevó el caso y lo perdió. Y le dijeron, pues es que la que sí respetó fue usted. ¿Quién le dijo que fuera enfrente de una cámara a quitarse la camisa y dar clases? O sea, eso no se hace, señores. Entonces el honor no solo es un derecho, sino que un deber. Yo tengo que honrarme, yo tengo que respetarme a mí misma. No puedo esperar que el otro me respete si yo no me respeto, porque el otro va a estar actuando conforme a la verdad. Ella se desnudó, literal, ella se desnudó. Y el último que enuncian varios es la asociación, que yo debería de poder asociarme para cuestiones de salud, para cuestiones laborales, para cuestiones de mis alimentos. Debería yo de tener acceso a asociarme por dogma, a asociarme por libertad de conciencia. Por ejemplo, miren, nosotros somos los abogados que nunca vamos a defender narcos y esa es la asociación, así nos llamamos, abogados antinarcos, bye. Entonces, esa es la asociación, nosotros deberíamos de poder asociarnos, nos dicen ellos, y le ponen algunos la cola de en cuestiones que no sean lesivas, o sea que no pueden ser asociaciones ilícitas, deberían de ser asociaciones que hacen el bien. Y luego tenemos la tercera generación,
Y aquí es donde ellos terminan. Ellos sí solo tienen 3 generaciones. Y le llaman la generación de la plusvalía. Y en la generación de la plusvalía, lo que se incluye es cómo yo puedo mejorar esa vida. Ya hablamos acerca de lo básico para la vida, luego hablamos de qué es lo que necesito para alcanzar lo básico y ahora qué es lo que me le va a dar una plusvalía, algo extra a mi vida. Y entonces ahí es donde ellos incluyen el medio ambiente, las telecomunicaciones, la cultura, el arte, la recreación. Muy interesantemente, hasta aquí es donde ponen el matrimonio. Aunque la familia está antes, el matrimonio está hasta acá. ¿Por qué? Porque yo puedo tener hijos en cualquier momento, pero sería una mejoría en la calidad de mi vida y la de mis hijos el hecho de que mi pareja esté conmigo, o sea, un matrimonio. Y otra de las cosas que ellos agregan ahí son los derechos de autor. Esa es la lista que ellos hacen. Ellos sí, como les digo, solo son 3 generaciones, sí han ido agregándose cosas. Esta clasificación por importancia existe desde el tiempo de los griegos y los romanos, o sea que tiene más de 2000 años de existencia y sin embargo es muy poco conocida. Usualmente solo escuchamos de las generaciones de base. Es raro que escuchemos de las generaciones que existen desde el tiempo de los griegos y los romanos. Obviamente, a esto se le ha ido agregando cosas. No al dicho sea paso, a la primera generación no se le ha agregado nada desde el tiempo de los griegos y los romanos. Vida, salud, alimento, seguridad. Eso desde el tiempo de los romanos estaba. Pero lo que sí se ha ido adicionando es en el segundo y en el tercero. En el segundo se le adicionó una parte muy importante que es el dogma, la expresión, la conciencia y la esclavitud. Porque en el tiempo de los griegos y los romanos, ustedes saben que uno podía, inclusive yo, por saldar una deuda, podía ser esclavo de alguien. Además de eso, en la antigua Grecia y Roma no tenían tanto problema por el dogma, pero cuando se empezaron ya a luchar entre las mismas poblaciones, pues sí existía ese odio de yo soy siguiente de Zeus y vos sos siguiente de Hércules y entonces tal cosa y llegaban hasta la muerte, hasta ocasionarse la muerte por cuestiones dogmáticas. La expresión obviamente que en ese momento tenían ponerle fin, ¿verdad? A otra persona solo por el hecho de expresar un punto de vista. Entonces se le han ido agregando cosas, obviamente en la tercera las telecomunicaciones, eso es bastante nuevo, ¿no? O sea, en el tiempo de los griegos y los romanos no existían las telecomunicaciones. Entonces se le han ido agregando cosas, pero la primera generación se mantiene desde el tiempo de los griegos y los romanos. Desde el tiempo de ellos, desde hace más de 2000 años, se dice en la clasificación por importancia que la vida es lo más importante y que por ende en la primera generación entra la vida, la salud, los alimentos y la seguridad. Eso no ha cambiado. Esta es la que debería de tener mayor fuerza. Es la que legalmente hablando es la más antigua, es la que conocemos la gran mayoría de los abogados. Pero la realidad de las cosas es que esa no es la que tiene el mayor auge. Esa no es la que utilizan las ONGs. Esa no es la que utilizan la gran mayoría de los defensores de los derechos humanos. La gran mayoría de ellos usan la teoría de Basak. Muy rara vez utilizan la clasificación por importancia. ¿Tienen preguntas sobre esto? Algo que no les haya quedado enteramente claro. Ok. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces les deseo un muy feliz fin de semana. Espero que la pasen un poco más relajado que el fin de semana pasado y espero que esos trabajos en casa pues ya los empecemos a entregar. Los que tienen todavía trabajos pendientes conmigo, por favor háganmelos llegar. Los que ya tienen sus últimos 2 trabajos en casa, pues háganmelos llegar desde ya si es posible para yo ya poderles irles subiendo sus notas y que ustedes ya vayan más tranquilos a ese examen final. Deseo que este fin de semana sea de mucho descanso para la mayoría de nosotros, inclusive para mí, porque necesito el descanso. Y espero que tengan una reparadora experiencia este fin de semana. Buenas noches, muchachos. Dígame, Atlas. Gracias, abogada.
la última tarea Gracias, no, abogada. Buenas no la noches. subí. No sé si usted dio más prórroga. Sí, Porque- súbame.